Bienvenidos, amigas y amigos, a Entre Líneas, edición especial. Soy Fernando Arreaza. Entre Líneas, entrevistas con personajes de esos que generan contenido, que generan información, que tienen la personalidad y evidentemente la trayectoria por su recorrido en el terreno de juego para conversar ampliamente con ellos. Uno de los grandes conversadores que nos hemos encontrado en la carrera de más de 3 décadas que tenemos en el béisbol es José Alberto El Cafecito Martínez. Siempre desde su etapa de novato hasta su etapa de pelotero estelar en la LVP, con presencia importante en las grandes ligas, sobre todo en la etapa con los Cardenales de San Luis, fue el mismo, desde el primer momento hasta el último. Siempre dispuesto, siempre amable, y eso desde los medios de comunicación siempre lo agradecemos. Y hoy, que ha anunciado su retiro en su última temporada con los Tigres de Aragua, queremos desarrollar una conversación amplia, de perfil, de trayectoria, de todo lo que ha significado la carrera de José Alberto El Cafecito Martínez, a quien le damos la bienvenida a Entre Líneas y a One Baseball, agradeciéndote, Cafecito, el tiempo que nos das y poder desarrollar esta conversación. Un abrazo a la distancia. Bueno, muchas gracias, señor Fernando. Siempre pendiente de todo en mi carrera, desde como usted dice, el día uno. Creo que para mí tengo que agradecer todo el apoyo de usted y muchos medios de comunicación que estuvieron conmigo. Y pues aquí vamos. Creo que me siento muy bien, me siento muy contento. Y pues ahora simplemente lo que Dios quiera de ahora en adelante. Vamos a comenzar por el final. ¿Estás contento con la decisión que tomaste? ¿Estás convencido de que la decisión de retirarte es la correcta, la definitiva? Sí, completamente. Creo que la temporada, pues el año pasado me hizo como que chequear mucho algunos puntos que obviamente venía ya pensando. Ya creo que habían medio notificado que iban a hacer, pues, podían hacer 2 últimos años, pero creo que las cosas que pasaron, algunas cosas que, ¿cómo te digo? Me ayudaron a tomar esta decisión, me lo hicieron un poco más fácil. Obviamente no voy a decir que lo fue, no voy a confirmar que no voy a extrañar el béisbol, pero creo que las circunstancias y pues también pensando en mí, en que, ¿qué más puedes hacer? ¿A quién más quieres empatar o simplemente a quién más quieres superar? Si tú nunca quisiste eso, tú nunca quisiste superar ni a tu papá, ¿sabes? Si solamente quisiste hacer un nombre por ti, abrirte espacio entre muchas cosas y pues tratar de ganar. Siempre trataba de ganar y de verdad las molestias físicas creo que fueron también parte fundamental de esa decisión. Muy bien, estás conforme entonces con tu decisión. Por cierto, uno de los mejores comunicados que he leído en mi vida para anunciar un retiro lo generó José Alberto Cafecito Martínez. Vayan a sus redes, sobre todo a la de Instagram, para que lo lean si no lo han leído, porque es el deber ser de un anuncio. Pero comenzamos por el final, pero vamos a irnos al principio. Cafecito, vamos a irnos a tu niñez, a tu etapa de 8, 9, 10 años, cuando ya comienzas a tener conciencia, cuando ves a tu padre, el Café Martínez, jugando pelota, estableciéndose como figura de los Tiburones de La Guaira, llegando a las grandes ligas. Esa etapa de niño, ¿cómo la describes en este momento? Mira, yo creo que fue bastante especial. Obviamente fueron pocas las experiencias que tuve con mi papá. Obviamente estaba bastante pequeño, pero después que empecé a crecer, obviamente mi mamá fue la que más o menos empezó a actualizarme con las cosas cómo era mi papá, cómo él se abrió camino también entre muchas cosas y de verdad me guié por eso. Creo que muchas personas no saben lo tanto que peleó mi papá también para hacer Café Martínez.
y pues fue algo como que, ¿cómo te digo? Una guía de que obviamente tampoco para mí va a ser fácil. Entonces tienes que ganarte tus cosas, tienes que trabajar por lo tuyo. Obviamente nadie quiere ser líder, nadie aspira a ser líder en ningún lado, pero creo que con perseverancia, con trabajo, con humildad, creo que eso llega solo. Obviamente, mira, fueron tantas cosas, tantos ejemplos, tantas altas y bajas que en realidad yo agradezco a Dios porque pasó así. Creo que me hicieron ser mejor persona, mejor profesional y pues aquí estoy. Gracias a Dios, mantuve mi Ujú. carrera limpia, mantuve mi carrera para ser ejemplo y eso es lo que siempre quería. Siempre fueron cosas que me puso Dios para superar, para trabajar más y pues, mira, agradecido con eso también, completamente. Ya en tu adolescencia, cuando tienes que decidir ser pelotero, ¿cómo describes esa etapa cuando ya hay decisiones con el apoyo de tu mamá, con el ejemplo de tu padre? Eh, ¿En qué momento sientes que sí, que tú vas a ser jugador también? Fíjate que, Fernando, eso, obvio, todo el mundo empieza a comentar, por ahí está el hijo de café, por ahí puede ser el sucesor, todo eso. Entonces, no, eso para mí no fue tan bueno, ¿entiendes? Porque es ponerse en ese momento para mí decir que yo iba a ser como mi papá, o igualarlo, o superarlo. Yo decía que iba a ser increíblemente difícil, honestamente. Pero entonces la gente empezó a crear esa presión en mí. En un momento creo que caí en algo bastante como complicado, porque esa presión de que tú eres el lío de café y tienes que hacer esto, tú tienes que superarlo, tú vas a hacer igual, tú vas a hacer lo mismo, en todos los aspectos, hasta las cosas que él cometió por el carácter que tenía. Mm, Entonces tuve que pelear contra eso. Pero es como te digo, creo que tuve personas, creo que mi familia, creo que mi mamá, creo que mis abuelos, que fueron fundamental para mi crianza, me enseñaron que yo tenía que hacer yo mismo. Me dieron una crianza increíble, llena de humildad, llena de que nada es imposible. Eh, Todo ese trayecto que tuve que recorrer para firmar, tuve que ir a sitios con bastantes testimonios ¿cómo te digo? Lo que me decían. eh, pero ¿por qué tiene que ser esto así? Entonces empecé a conocer cómo era eso de firmar, de entrar al negocio. En mm. aquel tiempo lo veía como un deporte, pero obviamente ahora las cosas cambiaron en ese aspecto. Pero, pero de verdad lo que yo hice para separar, esa separación de de lo de Café Martínez a José Alberto Martínez fue lo mejor que hice. Ujú. Y cuando yo firmé ese contrato junto a Amador Arias, creo que eso fue lo que hice desde el principio, especialmente él que me lo dijo. Esto es para que te hagas tu nombre, para que hagas tu carrera, demuestra lo que tienes. Yo te estoy dando esta oportunidad porque sé lo que puedes hacer en el béisbol y mira, las cosas creo que salieron bien. En lo particular, siempre tuvo una gran relación con tu padre, con el Café Martínez, siempre. Mm, Tenía su carácter, está a la vista, eh, mm, no se puede ocultar. Alguna vez a modo de anécdota, yo jugué pelota hasta mi último año juvenil y en el César Nieves de Catialamar, el padre de este señor, el Café Martínez, dio un palo que todavía no ha caído, que fue al mar allá contra el viento, a modo de anécdota nada más. Pero siempre hubo una buena relación, pero también sé que el hombre tenía carácter, que era polémico y que disfrutaba la polémica. ¿Qué aprendiste sí. tú a hacer, digamos, con referencia a tu padre y qué aprendiste a no hacer? Fíjate que para mí yo siempre lo digo, aunque no sé cómo suene, pero eso que hizo mi papá, esas cosas obviamente no tan buenas, para mí fue como para anotarlas en el librito, ¿sabes? Creo que fue un ejemplo grandísimo de evitar, de tratar de concentrarme en lo que yo quería hacer, de mantener la calma siempre.
la paciencia increíble. Obviamente el béisbol demanda, los fanáticos obvio tienen, siempre tendrán palabra. Obviamente no somos nosotros los que decidimos qué es lo que van a decir, qué es lo que van a hablar o cómo te lo van, cómo van a expresarse en ese momento, especialmente en un terreno de juego. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? La misma gente me contaba las cosas y yo obviamente me sentía un poco mal, pero decía que no quería eso. No quería eso. Obviamente en los principios no fue fácil porque sí recibí muchísimas cosas. Sí, sí, y en aspecto a eso, a que apostaban que iba a ser lo mismo, iba a pasar lo mismo que pasó Ujú. con mi papá, que iba a ser que iba a actuar de la misma manera, iba a reaccionar de la misma manera. Y pues empecé a controlarme después de obvio reacciones que no quise hacer, pero también fue mejor para mí. Creo que en muchos aspectos, especialmente con los Tiburones de La Guaira, con toda esa presión, con todas esas cosas que pasaban en ese momento, de toda la racha perdedora, todas las cosas que pasaron, créeme que no fue fácil, pero como te digo, Fernando, yo creo que pasó de la mejor manera porque así aprendí, así llegaba a mi casa todos los años y me sentaba y pensaba, lloraba, compartía todo eso con mi mamá y siempre me decía que el año que viene será mejor, ahora estás en una mejor posición, actúa de lo que estás aprendiendo, aplica lo que ves, lo que aprendes y ve y haz lo tuyo, siempre tratando de mantener tu nombre, lo que quieres hacer tú, porque ya tu papá con todo y eso, lo bueno y lo malo lo respetan. Con Ujú. todo y eso, sabían quién era al fondo. Obviamente muchas personas piensan lo contrario, pero él siempre lo haga recordar. Tu papá no fue el todo malo. Tu papá no fue el todo lo que le mostró algunas veces. Él era una buena Sí. persona, era muy familiar, era dedicado con muchas cosas. Así que yo creo que me guié por eso y como dije, él me lo hizo un poco más fácil. Muy bien. Vamos a avanzar. Firmas. Ya eres un pelotero profesional. Los primeros años no fueron fáciles. Lesiones, lesiones serias en las piernas, que probablemente luego arrastraste el resto de tu carrera, pero de las cuales te recuperaste, lo que habla muy bien de ti. Aquellos Ujú. años duros al principio, cuando firmas con los Medias Blancas de Chicago, hablando de 2006 hasta 2014, cuando no, digamos, no despegaba tu carrera producto de las lesiones y había dudas hasta que llegas a San Luis, con pasantía con los Medias Blancas en ligas menores, con los Bravos de Atlanta. San Luis no, todavía hay una alcabala de por medio con Kansas City, que ganas el título de Sí. bateo. Háblanos un poco de esa etapa, de cómo superaste esas lesiones y cómo pudiste sobreponerte a tantas dificultades. Fíjate que creo que los Medias Blancas de Chicago fueron para mí de verdad una organización bastante importante para mi carrera, porque ellos me enseñaron a luchar, ellos me enseñaron a no abandonar. Creo que el trainer que Scott Takao, creo que siempre le voy a agradecer eso de que siempre me empujaba a mejorar. No fue fácil nada de la operación, todo ese proceso, las decaídas, cuando pensaba que iba a estar todo bien, iba a enrumbarme a jugar varios años consecutivos, siempre pasaba algo y este señor siempre me llevaba al máximo, siempre sacaba de mí esa voluntad, esa voluntad de que sí se iba a poder. Obviamente no fue fácil porque ese señor de verdad tenía un carácter súper, tiene mucho, ¿cómo te digo? En su trabajo era muy estricto Mm, porque era el número uno, como te digo, el que le confiaban ese tipo de rehabilitaciones y casi que nos quedábamos hasta el final del año cuando todo el mundo se iba, era yo solo con él en el complejo, todo era como bastante incómodo mm. porque era como yo no sabía con quién hablar. Tenía que estar encerrado todo el tiempo en una habitación de hotel, nada más viéndolo a él, yendo al estadio. Entonces, es como que todo el tiempo fue de superación, Fernando. Todo el Ujú. tiempo fue de ir por encima de las cosas. Siempre pasaban cosas que yo decía, pero ¿por qué tiene que ser tan difícil? Yo veo a todo el mundo jugando, disfrutando del béisbol, pero para mí lo de las lesiones también fue algo que me enseñó
que no había muros, no había ni concreto ni acero para simplemente no ir por encima de eso. ¿Sabes? Siempre fueron cosas que pasaron para mí, para mejor, para mejoría, porque en cada ejercicio, cada personalidad que conseguía también en esos aspectos, conseguía Freddy García, que me enseñó muchísimo en ese tiempo de cuando él volvió con los White Sox, Ujú. que volvió a pichar. Créeme que Freddy que estaba literalmente fuera de las expectativas de lanzar una pelota. Y pues hablando con Freddy, todo lo que él hacía también, yo me sentaba y veía a Freddy trabajando tanto, Ujú. tan duro. Cuando yo llegué ya a San Luis, creo que yo sentí, especialmente cuando Mike Shildt me dijo lo esencial, que me dijo, tú sigues siendo lo tuyo, nosotros sabemos quién eres tú, sabemos qué clase de pelotero eres, pero lo importante, el clase de teammate que tú eres en el crujado. Entonces, si tú haces eso, créeme que todo va a ser más fácil para ti. Y eso fue como un alivio porque fue la primera vez que me guiaron a ser yo. ¿Sabes? A simplemente ser José Alberto Martínez. Aporta lo que tienes que aportar, ser el mismo, porque tú sabes que uno llegaba a Grandes Ligas o a Estados Unidos y uno tienes como que medio cohibirte con tu personalidad o no tratar de salirte o por irrespeto a las organizaciones. Pero creo que ese señor me enseñó a mí a ser yo mismo y pues mira, lo demás es historia. Y esa historia dice que tuviste tus años grandes con San Luis, aquel año de batear 300, de gran producción, de una buena cuota jonronera, con el antecedente del título de bateo en la AAA, en las filiales de los Reales de Kansas City. Pero llegas a San Luis, ya lo estás tocando, y eres Mm. tú, y Mike Shildt te convence de ser tú, y te conviertes en lo que uno dice o se comenta en el término en inglés que es muy descriptivo, un fan favorite, un favorito de la afición. Son años felices, son años que defines como los mejores de tu trayectoria en MLB. Mira, yo creo que al yo recibir la noticia ese septiembre, eh, creo que, mira, era que iba a llegar a las grandes ligas y porque en realidad no me puso en el pensamiento en rendirme. Y pues de verdad, llegando a San Luis, una ciudad increíble, me los gané porque con mi ímpetu, con mi carisma, ¿cómo te digo?, de estrellas, de experiencia, y pues me sentí cómodo en el crujado, me sentí cómodo con la gerencia, y obviamente estaba proyectando buenas cosas porque me estaba yendo bien. Y pues todo pasó muy bien, todo fluyó muy bien. Obviamente nunca dejé de trabajar, siempre trataba de ir adelante a las cosas, llegaba temprano, escuchaba consejos, siempre era el primero y siempre el último. Y pues ese hábito de verdad creó en mí una responsabilidad increíble porque los fanáticos me daban a mí esa comodidad de complacerlos, de sentirme cómodo y simplemente ir a ayudar al equipo todo el tiempo. Eso fue un apoyo, especialmente en los playoffs. Pasaron tantas cosas de que hasta llegaron a gritar mi nombre para que me metieran a jugar. Entonces, eso fue una de las cosas que yo sentado, obviamente queriendo aportar. Yo queriendo jugar y tratar de aportar por el hecho de que no había sido un buen playoff para nosotros como equipo. Y pues de que ellos tuvieron ese gesto conmigo fue increíble porque literalmente ellos fueron los que me pusieron en el line-up. Los fanáticos fueron los que me pusieron en el line-up y de verdad me fue muy bien porque yo dije, no voy a defraudarlos y las cosas de verdad salieron muy bien en ese playoff también. Háblame del contrato que firmaste. El contrato de dos Ujú. años en un momento en el que tal vez proyectabas establecerte, ir a arbitraje, ganar más dinero. ¿Por qué firmas ese contrato en ese momento puntual? Yo creo que en cómo había llegado a las grandes ligas con 10 años en ligas menores, ya con 28 29 años, Fernando, creo que no tenía otra opción y pues creo que José Mijares, mi agente,
que siempre todavía estamos en contacto, siempre tenemos una bonita amistad. Eh, Creo que yo tengo que agradecerle a él y a esa compañía de Octagon porque ellos en ese momento perfilaron mi tranquilidad, para decirlo así. Obviamente tú estás en una organización bastante estricta y, pues no sabes qué va a pasar. Eh, Estás flotando, te sientes inestable y pues el, el, el gerente, el gerente me llama y pues así como casual, creo que honestamente fue obra de Dios y mi papá 100%, yo saliendo del desayuno para empezar el día y el gerente me dice, quiero hablar contigo, necesito contarte algunas cosas y obviamente en sprint training uno dice, ya me van a bajar. El gerente diciéndote directo eso, pero voy a llamar a tu agente y todo eso, enseguida lo llamé, le dije, ellos quieren hablar contigo, fue un fastidio, casi lo llamaba 5 minutos para ver qué había pasado y pues ellos de verdad hicieron un trabajo increíble porque de cómo se efectuó, de cómo se materializó ese contrato, de verdad fue de verdad algo que me sorprendió muchísimo porque no sabía nada de números, no sabía nada de negociaciones ni de aspiraciones, porque ahí es donde eso, cuando tú evitas el arbitraje y la organización sola te ofrece una comodidad para ti de agradecimiento, porque así fue. Él me dijo que esto es por lo que tú has aportado a nuestro equipo en estos años y la actitud con la cual has representado a esta organización. De verdad, fue increíble y por eso tengo que agradecer también a Scott Puccino, que lamentablemente murió, que era el jefe de la compañía, José Mijares, Gustavo Polidor. De verdad que me guiaron en esos años en Grandes Ligas, fue increíble y de verdad tengo que agradecerles muchísimo, muchísimo a ellos. Era una luna de miel, 2017, 2018, 2019. Pero Mm. el béisbol es un negocio, las cosas cambian y te envían a Tampa Bay, te cambian a los Rays. Por cierto, en un cambio en el que vas con Randy Arozarena y Matthew Ujú. Liberatore, es un prospecto de altos quilates el que pasa al equipo de San Luis. A partir de allí comienzan a cambiar las cosas en tu perspectiva en Grandes Ligas. ¿Cómo describes esa etapa? Perdón, fíjate que fue bastante, no difícil, pero fue un poco complicado porque fue de una organización, ¿cómo te digo?, bastante completa. No voy a decir que la organización de Tampa no lo está, pero obviamente existen las diferencias entre organizaciones y eso fue un golpe también que no estaba preparado. Fue un momento bastante difícil para mí, especialmente mental, porque me pegó muchísimo porque pensé que iba a seguir mi carrera, especialmente cuando cambiaba eso del DH, que jugar en la Liga Americana, en ese estadio que podía beneficiarme muchísimo, no, ¿cómo te digo? No entendí la manera cómo ellos me iban a utilizar. Entonces nunca quise como entenderlo y como que nunca estuvimos en la misma página. Este, y fueron momentos bastante como incómodos y un poquito complicados Mm, porque no supe cómo manejarlo. Honestamente no supe cómo manejarlo y me afectó bastante, Fernando. Me afectó bastante porque venía de demostrar quién yo era en las grandes ligas y pues obviamente yo venía con la vara alta de que me dieran ese beneficio de la duda de yo mm. seguir haciendo lo que yo podía hacer en el alto nivel. Pero de verdad yo tengo que estar agradecido porque de eso también aprendí. Aprendí mucho, porque después de venir de esa organización y caer en Tampa, creo que me convencí de que ellos son los que mandan. ¿Tú me entiendes? Sí. Me convencí de que de la manera que ellos quieran, de la manera que ellos piensan utilizarte, tienes que adaptarte. Y pues, obviamente, no fue como yo quería, pero igualmente agradezco esa oportunidad allí en Tampa. Y luego Cachorros de Chicago, que es tu última parada en Grandes Ligas con un uniforme de Grandes Ligas, aunque luego Mm. también en un entrenamiento primaveral estuviste con los Mets de Nueva York, pero de eso hablamos más adelante.
algo que Ujú. siempre te he querido preguntar. Óyeme, ¿qué pasó con ese 21-0 con los Cachorros de Chicago? Un bateador de tu naturaleza, de tu calidad. ¿Cómo es posible que haya ocurrido? Y lo digo ahora un poco en tono de broma, porque Sí, sabemos de tu calidad bateadora y uno no, yo sí, miro y ¿cómo es posible que Cafecito se haya ido de 21-0 en su etapa con los Cachorros? sí. ¿Qué pasó ahí? Venía muy débil mentalmente, muy débil. Venía muy débil por lo que había pasado. Yo creo que me lo tomé demasiado a pecho. Creo que, como te dije, fue bastante difícil y cuando yo llegué a Chicago Cubs, obviamente traté como que salir de eso y ya como que tenía eso allí bien pegado a la mente. Fue bastante complicado porque quería hacer más, quería ir por encima de lo que yo sabía hacer. Creo que se me fue un poco el enfoque, se me fue la concentración. Obviamente, no le voy a adaptar esto a que no, ¿cómo te digo? A que, bueno, que no pasó, pero créeme que traté muchísimo de volver a lo que yo podía hacer y nunca pude salir de eso, de lo que había pasado con Tampa Bay. Siempre pensaba el por qué las cosas pasaban así y estaba en el home. ¿Por qué tuvo que pasar esto con Tampa y estaba ahí en un crujado igualmente de Grandes Ligas? ¿Me entiendes? Yo no, Ujú. no supe cómo pasar la página. Me acuerdo que yo fallé en un turno y estaba obviamente Wilson Contreras y yo voy al cage y me siento a llorar y a llorar y pues él se sorprendió mucho porque de verdad yo le dije que es que no puedo dejar salir esto que pasó allá, ¿sabes? Es que no me lo merecía, no tenía que pasar así. Y pues él no supo qué decirme, pero de verdad él también fue una persona que me ayudó a calmarme. Obviamente, lamentablemente no cambiaron las cosas porque me sacaron del roster, me estuvieron flotando de aquí para allá, pero de verdad fue algo complicado. Y como te digo, después que estaba fuera del roster, empecé a como que a reconstruir todos esos pensamientos positivos. Volví desde cero. Volví a recordarme todo lo que había pasado para llegar al mejor nivel del mundo. Y pues eso también fue como que para mí una experiencia bastante buena. Fíjate que con ese 21-0, tu promedio terminó siendo un sólido 2.89 en Grandes Ligas. Vamos a revisar si 2.89 y estaba en Mm. 2.94 antes de ese momento que no te define como bateador. Pero pasemos, seguimos avanzando. La foto de Baseball Reference, cuando uno busca a José Alberto Martínez, cafecito, en ese portal tan importante, Baseball Reference, aparece con el uniforme de los Mets de Nueva York. No llegaste a jugar en las grandes ligas con el equipo de los Mets y hubo una lesión en aquellos entrenamientos primaverales. Háblanos de esa lesión y de cómo probablemente marcó ya un antes y un después en lo que se refiere a lo que era tu carrera en las grandes ligas. Fíjate que a mí también me sorprendió, por eso que te digo que mi agencia, José Mijares fue increíble conmigo. Me consiguió contrato garantizado con los Mets de Nueva York, una organización tan importante, ¿cómo te digo?, exigente también. Y pues voy al sprint training, me preparo porque lo que se había hablado era que yo iba a jugar, que iba a volver a los jardines. Había terminado mi último año con bastante sobrepeso, había estado limitado en mi movilidad y todo eso, y pues me preparé para bajar de peso, me puse más atlético, cambié muchas cosas, mi dieta, me puse en una dieta y pues llegué bastante atlético. Pero lo que me sorprende a mí es que es un juego de sprint training, me dice que voy a jugar primera base, y pues yo pienso que la mente es de verdad algo increíble. Obviamente yo llego a primera porque no había agarrado un rolling desde hace el año anterior. Y pues lamentablemente dieron un rolling y el umpire estaba allí en el medio de la jugada y no pude, ¿cómo te digo?, evitarlo a tiempo y para no llevármelo.
para no llevármelo por el medio, traté de esquivarlo y pues me lesioné la otra rodilla, exactamente la misma lesión, Mm, los meniscos. Eh, Sentí lo mismo. Yo dije, sentí la misma, ¿cómo te digo? La misma sensación que había pasado con la otra. Los trainers estaban un poco incrédulos porque yo decía que no podía estirarla, porque ya yo le había dado un diagnóstico de lo que había pasado y ellos obviamente como que, ¿cómo es? Levántate. Y yo, tienes que buscar otro trainer porque no puedo. Y con todo esto yo veía un poco de duda en ellos, en el staff médico, porque no creían que lo que estaba pasando hasta que me llevaron para el médico y dijeron que tenía un deterioro de un menisco igualmente. Y pues ahí fue donde yo caí y de verdad fue una frustración bastante difícil, porque pensé que iba a tener otra oportunidad, perdón, la oportunidad que tanto quería otra vez para volver, con contrato garantizado también, que creo que eran bastante las probabilidades claro. que iba a ser ese. eh, y pues todo lo demás fue bastante complicado. Trabajé muchísimo también en la rehabilitación. Creo que no había trabajado tan duro para volver. Salieron otras cosas también, una tras de otras, y de verdad yo mismo le dije que me dejaran descansar. Yo creo que ellos me trataron increíble también. Esa organización me dio tanta comodidad para yo tomar la decisión de irme a mi casa porque estaba tan bloqueado de lo que había pasado que empecé yo a hacer mis cosas por mis medios, pero de verdad había pensado que tenía mi cupo allí Mm. porque estaba bien, ¿cómo te digo? Bien encaminado a hacer ese equipo en sprint training, pero de verdad las cosas que pasaron en mi carrera creo que me pusieron en una mejor posición. Siempre lo dije, especialmente ese año en Kansas City con el campeón bate. Siempre dije que esto va a ser mejor, esto me va a poner en mejor posición y mira, créeme que de cada cosa aprendí y cada cosa siempre la tomé muy en serio. ¿Hasta dónde crees que hubieras llegado sin las lesiones? Uf, creo que varios años más, Fernando. Creo que sí, a lo mejor no hubiese sido con los Mets, pero creo que hubiese sido un bate complementario ahí en algunas organizaciones, especialmente cuando estaba el DH. ¿Me entiendes? Que había muchos peloteros que le estaban dando la oportunidad porque solamente hacían eso, que venían y pues bateaban. Yo pienso que podía aportar en cualquier equipo. Creo que podía haberme ganado alguna oportunidad en otros equipos también. Esa es la parte de MLB. Vamos a hablar un poco de la LBBP. Así, sin anestesia, tu salida de los Tiburones de La Guaira. Hoy día, mirándola en retrospectiva, con la madurez y la serenidad que da el paso del tiempo. ¿Cómo la Ujú. describes, esa salida de tu Guaira querida? Porque si alguien es guaireño, eres tú, y si alguien sintió ese Mm. uniforme, ha sido tú. Claro que sí, mira, Fernando, obviamente no me lo esperaba, no me esperaba ese golpe de, como te dije, de business. Yo siempre dije que eso, siempre digo que eso fue un golpe de business, de negocios. Pero fíjate que con todas las cosas que pasaron allí, con todo lo que entregué, muchas cosas que obviamente nadie puede imaginarse de un proceso bastante complicado, de un poco frustrante también porque yo me tomé muy a pecho el llevarle un campeonato al estado La Guaira. De ponerme en la misma mesa de mi papá porque él ganó un campeonato. De ser tan, ¿cómo te digo? Renuente, tan a veces posiblemente malcriado. Caí en un hueco que de verdad no quiero volver. Mm. No quiero volver a sentirme así porque estaba lleno de algo que no puedo ni explicarlo ahora, porque me dolía el equipo, me dolía la fanaticada, me dolía mi familia porque
de lo que yo les decía, veían y sabían qué era lo que estaba pasando exactamente. Eh, Pienso que voy a hablarlo así. Si yo hubiese tomado las cosas tan a pecho, yo todavía hubiese estado en la web. Creo que si no hubiese hecho tan vocal, todavía hubiese estado ahí tranquilo, callado, sin sencillamente estar preocupándome por otros, sin preocuparme por ninguna situaciones, esquemas o problemas gerenciales, porque obviamente son, ¿cómo te digo? Áreas donde el pelotero no tiene que meterse. ¿Me entiendes? Con todo y eso son tus jefes, con todo y eso son los que mandan, pero creo que la pasión, el amor, la representación del 40 Café Martínez, creo que me llevó a salirme de esos esquemas y pasar la línea. Y creo que enseñé mucho, mucho más de lo que podía enseñar. No, no. ¿Cómo te dije? No le puse vamos a decir, un parado a los límites, Mm, al nivel profesional. Obviamente no me arrepiento de nada, para decirlo así, porque actué de la manera ganadora, de la manera que yo quería levantar un trofeo para La Guaira, siendo yo cargando esa camisa y todo lo demás. Pensándolo yo así, también lo pensaba mi hermano Teodoro, igualmente que nos tomábamos tantas cosas que actuábamos a veces de manera que no se podía hacer. Pero creo que después que salí de allí, empecé a liberarme de muchas cosas, responsabilidad, una responsabilidad grande que era del Martínez en La Guaira, que tienes que hacer lo que tú eres el responsable de todo. A ti es que te dicen que por qué no ganamos, que por qué pasan las cosas, que tú ahora, ahora claro, perdimos, ahora tú vas a disfrutar porque no te duele el equipo. Ese tipo de cosas era lo que me pegaba a exigir más, mm. a exigir de que tenía que cambiar las cosas para poner el mejor equipo allá afuera, pero como te digo, son cosas que se nos van de las manos. El pelotero no tiene que estar, como te digo, exigiendo tantas cosas a nivel gerencial porque tú eres un empleado. Obviamente puedes como líder, que me consideré, que creo que no era tanto, para decirlo así, que pensé que tenía que manejar las cosas diferentes, pero bueno, llegando a los Tigres de Aragua, creo que un cambio increíble porque empecé a respirar, Mm, empecé ¿cómo te digo?, a valorar lo que yo podía aportar a un equipo en el clubhouse, sin controlarlo de afuera, mm. que yo no tenía que meterme en decisiones, en proyectos, ni nada por el estilo. Y pues creo que eso fue lo que me calmó y me ayudó mucho a ver mi carrera crecer esos últimos 4 años. Obviamente tuve buenos años con los Tiburones, aporté en varios años también, pero creo que con los Tigres de Aragua me valoré yo, valoré qué liderazgo o un diferente liderazgo que podía aportar a ese clubado, con ayuda de muchos caballos allí, ayuda de muchos líderes que estuve cuando estaba Beli, Eduardo Escobar, Guillermo Moscoso. Fueron muchas cosas que empecé a ver diferente y traté de concentrarme en lo que yo podía aportar en esa organización. Y sin lugar a dudas, tu carrera se revitalizó con los Tigres de Aragua. Vaya, en los 4 años con los Tigres bateaste 3.44. Y como bien Ujú. dices, con la Guaira también tuviste grandes temporadas y fuiste un bateador en los 12 años con los Tiburones de 309. Ya quisieran muchos batear 309 y 344 en 4 años con la cantidad de turnos que tomaste, habla por sí solo de lo que es el cierre de tu carrera. Una carrera que se redondea como para estar en el Museo del Béisbol en Valencia, para ser un inmortal de nuestra pelota, Wow. sumado a lo que hiciste en las grandes ligas. Si Cafecito puede decidir con qué gorra ir al museo, haciendo ese ejercicio de imaginación, ¿con qué gorra te pones? ¿Qué gorra te pones para esa inmortalización dentro de unos años cuando tu nombre esté en la boleta para el Museo del Béisbol en Valencia? Fíjate, Fernando, es algo que ni siquiera he querido pensar, pero creo que, creo que mi mamá
Creo que mi mamá, tuvimos una conversación después que pasó todo lo que me hicieron en Maracay. Creo que mi mamá es una persona que es la persona más agradecida del mundo, más agradecida del mundo. Y pues dijo unas palabras que en realidad me van a llevar a tomar esa decisión o van a hacerlo un poco más fácil. Obviamente, mi papá fue mi papá. Mi papá hizo muchas cosas por esa organización. Se cargó esa organización también y la hizo campeón, mi papá. Yo no pude, obviamente, ser campeón con los Tigres, no pude dar ese paso también para llevarme esa etiqueta, pero creo que los últimos 4 años, la fanaticada de los Tigres de Aragua, eh, para mí fue increíble. Para mi familia fue increíble. De verdad que sí. Ellos, créeme que tienen mucho mérito en cuando yo recuperé esos años y me hice mejor pelotero, mejor persona. Pero creo que, como tú dices, yo soy de La Guaira. También puedo considerarme que soy de Maracay, pero el respeto que le tengo a ese número, creo que pueda tomar la decisión de irme con los Tiburones, creo, porque eh, creo, quiero que esté mi carrera al lado de la de mi papá. ¿Mm? Quiero que esté ese esfuerzo y todo lo que algunas veces posible las personas no vieron ni apreciaron obviamente sí hay personas que, especialmente ahora, que me dejan tantos mensajes, esos fanáticos de La Guaira que han despertado después de ver todo lo que hice por limpiar esas cosas que se hablaban. He despertado otra vez eso de que tú tienes que retirarte con los tiburones, porque tú tienes historia aquí, porque tú tienes esto. Pero creo que más por mi papá, porque obvio, pasó mucho, o pasaron varias cosas que, bueno, que creo que esto va a ser la decisión más difícil de mi carrera. Porque sé que los fanáticos de los Tigres van a entender, porque ellos me entendieron a mí tantos días y de que no podía ni correr, ¿me entiendes? De que no podía ni competir al 100%, pero sí lo daba. Entonces, creo que por respeto a mi papá, porque él sabe lo que yo traté de hacer allí, muchos fanáticos también, y pues mi mamá, que siempre ha sido guaireña y todos mis amigos creo que voy a tener que guiarme por los tiburones. Eh, esto me lo han preguntado y esta es la primera persona porque sé que te tengo mucho respeto y se hace tan difícil contestártela, pero creo que va a ser porque quiero que esté allí mi nombre y no por encima de él, no por encima de porque lo superé, sino que él siempre va a ser el grande de los tiburones, siempre va a ser el 40 que siempre quise mantener entre todos y de verdad, por respeto a él, creo que, creo que va a ser esa decisión con esa organización. Será tu padre quien llegue contigo al Museo del Béisbol con ese 40 cuando toque el momento. Te doy unos segundos para que respires, para que eh, vaya, controles las emociones que afloran. Y me has mencionado, y tal vez, caramba, voy a tocar la fibra de nuevo, me has mencionado, sin yo preguntarte, durante esta conversación varias veces a tu mamá. Háblame más de tu mamá, de lo que ha significado en tu vida y de tu familia, de tu entorno familiar, en las buenas, en las malas, en las no tan buenas y en las mejores. Lo que puedo decir, Fernando, es que estas lágrimas son por ella, porque la pasó muy difícil en esa situación que pasamos aquí en La Guaira. No los esperábamos como familia. eh, y ella le dolió muchísimo que en realidad nunca había visto a mi mamá tan, tan triste, tan golpeada por lo que pasó aquí en La Guaira. Pero
pero yo sé que ella me va a apoyar en esta decisión que puedo tomar. Y pues había dicho que no quería nada, honestamente. Había dicho que no quería nada y me voy otra vez al tema porque de esto lo que hablo es de mi mamá, porque ella es la que estaba ahí escuchando los gritos, los insultos y pues honestamente ha sido una guerrera porque me ha guiado a mí a ser fuerte, me guió a ser fuerte toda mi carrera, a no escuchar, a no prestarle atención, sino que hablar con el bate y demostrar que yo era mucho más que eso. Y pues de verdad eso es lo único que puedo decir de mi familia, porque mi mamá es toda mi familia, es absolutamente todo para mí y de verdad es increíble todo lo que esa señora ha creado en mí, un guerrero. Qué bien, qué bien. ¿Has sido precavido con el dinero? ¿Tienes tu futuro asegurado con los salarios que percibiste en grandes ligas? Es una pregunta tal vez no habitual, pero uno entiende y uno observa a a un hombre maduro, un hombre responsable en tu persona, Cafecito. Fíjate que se han presentado varias cosas. eh, a lo largo de mi carrera, especialmente en esa situación que he tratado de llevar y superar y gracias a Dios me he manejado bien en eso y pues creo que obviamente eh, hay que, hay que estar para muchas cosas, especialmente en esta era que en realidad es bastante difícil. Gracias a Dios mis hijos están bien, gracias a Dios mi mamá está bien, gracias a Dios yo estoy bien también y eso es lo importante. Creo que ahora en adelante soy una persona que no, ni siquiera confía qué es lo que tiene en el banco, ni se preocupa porque soy una persona que puede salir y hacer lo que sea para el sustento de mis hijos. No me importa dónde tenga que caer o qué es lo que tenga que hacer para seguir produciendo por ellos, para mis chamos, para mi esposa, para mi mamá también. Y pues creo que estamos, gracias a Dios, bien. Me he controlado en muchas cosas, es bastante difícil. En un momento caí en algo difícil, pero, pero creo que me he sabido cómo levantarme, cómo mantenerme en un solo nivel, obviamente disfrutando, pero también siendo consciente de que ahora las cosas son diferentes, que no va a haber un sustento neto como era estar en el nivel profesional, pero creo que tengo cosas por hacer, tengo planes, tengo proyectos que quiero poner, que quiero poner ahí para todo el mundo, porque sé que gané mucha experiencia, trabajé para la experiencia y pues tengo planes para simplemente trabajar, hacer así. Tomé la decisión y no tengo miedo en afrontar la vida desde cero otra vez porque soy un guerrero, como te dije, y pues de verdad es una nueva vida, obviamente, pero en realidad no tengo miedo en afrontarla. Vamos a los 10 minutos finales de esta magnífica conversación. Varias preguntas variadas con respuestas puntuales. El mejor Ujú. momento en MLB. ¿Cuál fue, si tienes que elegir uno, el mejor momento? Primer turno de Grandes Ligas. Cuando también, casual, di el jonrón para superar a mi papá. Fue glorioso. Cómo corrí yo esas bases allí. Quería gritar, quería tirarme al piso, quería agradecer, quería hacer de todo porque no te voy a decir que fue una meta, pero de verdad fue algo que nunca esperé lograr. Nunca esperé lograr. Y pues fue muy especial. No todo el mundo se retira o en su último juego da un Grand Slam. Lo diste en Puerto La Cruz, ese tablazo con la base llena, pero luego pierden el juego y fue tu último partido. ¿Qué pasó por tu mente cuando Erly Rodríguez da el jonrón que los deja en el terreno, va recorriendo las almohadillas? ¿Qué pasó por tu mente en ese juego que podía ser el último
y cuando ya comprendiste que en efecto era el último con el jonrón de Erlis Rodríguez? Fíjate que, eh, vamos a decir que estaba anticipado, porque sabía dónde estaba parado en ese momento. Las probabilidades de que pasáramos eran bastante bajas. Entonces, obviamente fue bastante difícil que de esa manera se te acabe la carrera, pero me llevo lo positivo de ese juego. Creo que y no solamente por lo que yo aporté el Gran Slam, sino que como equipo, ese grupo de chamos que batallamos tanto, peleamos tanto por tantas cosas, tantas adversidades, no fue fácil eh, llegar a esa situación porque pensamos que teníamos, ¿cómo te digo? Íbamos a tener un resultado diferente. Pero pienso que de verdad no fue nada fácil hasta ahorita. Yo veo a Harris y todavía me dan recuerdos y creo que va a ser por muchos años. Pero de verdad, como te dije, también me senté y acepté, como profesional que siempre fui. Me hablé a mí mismo, me comuniqué conmigo mismo y dije que gracias por tu aporte, gracias por lo que hacías todos los días, gracias por llegar aquí siempre tratando de ganar, con todo y eso que así te sales del béisbol. Tú querías ganar hoy, querías ganar ayer y también querías ganar mañana, ¿me entiendes? Entonces, también me salí con la frente en alto porque nunca dudé de que podíamos ganar ese día, ¿me entiendes? Y yo estaba dispuesto a dar el todo por eso. Y ya finalmente, ¿qué avisoras para tu futuro, Cafecito? ¿Qué te planteas como algo que quieres concretar para esta parte de tu vida siendo un hombre tan joven? Porque los jugadores, los atletas, los deportistas, los beisbolistas se retiran siendo jóvenes, se retiran siendo personas de 35, 36, 37 o menos de 40 años. En esa otra parte de tu vida, ¿qué aspecto puntual te planteas como un reto y quisieras concretar? Yo quiero, si me da la oportunidad, Dios, obviamente seguir en el béisbol, abrirme carrera como coach, abrirme y llegar a lo más lejos, llegar a ser el mejor, siempre, como siempre lo dije en mi cabeza. Siempre tienes que ser el mejor, siempre tienes que dar el ejemplo, siempre tienes que sobresalir de la buena forma, con humildad. Y pues, si Dios me da la oportunidad, quiero ser el mejor green coach. Si Dios me da la oportunidad, quiero ser el mejor haciendo clínicas para los chamos, dictando meetings, dictando mi experiencia y todo lo que pasé, porque sé que muchos jóvenes necesitan eso, esas experiencias que no fueron tan fáciles, especialmente en mi carrera, tratar de llevarle estas experiencias a esos chamos. Quiero obviamente verme como en los últimos años vi. Quiero volverme así como Osvaldo Guillén, quiero volverme como Henry Blanco, quiero volverme ese tipo de managers que están para sus peloteros, que integran esa pasión por ganar. ¿Me entiendes? Yo tengo que ganar en esta liga. Yo sé que lo tengo que hacer y obviamente no pude como pelotero. Ahora creo que tengo un nuevo reto y es prepararme, absorber lo que puedo hacer o lo que tenga que hacer para llegar a ese renglón y simplemente buscar y coronarme como campeón en la LVP. Ya en esa nueva fase. Todo el éxito en esa nueva parte de tu vida. Siempre estará aquí esta tribuna para seguir estableciendo conversas como esta de una hora que se ha pasado en 2, 3 minutos, porque ha Ujú. sido tan grata, tan dinámica, que la valoramos tremendamente. Esperamos que también para ti haya sido de igual manera. José Claro que sí. Alberto Martínez, muchas gracias. Cafecito. Gracias, gracias, muchas gracias a todos. Ha sido, amigos, en Entre Líneas, José Alberto Martínez, el cafecito en edición especial de Entre Líneas Entrevistas. Soy Fernando Arreaza.
Hasta nuestro próximo encuentro.